Hola familia, ¿cómo estáis? ¿Bien? Es que tiene mucho aislamiento y entonces se come el sonido. ¿Eh? Pero qué alegría el poder estar de nuevo compartiendo con vosotros la palabra del Señor. Hace un par de semanitas estuve aquí, así que hoy volvemos de nuevo a compartir la palabra del Señor. ¿Sabéis? Esto no lo grabes, porfa, Miriam. Eh, vale, gracias. Mirad, estaba pensando hace 2 semanas en qué compartir con vosotros. Y hasta hace 2 días el Señor no me dio una palabra que quería compartir con vosotros, para la cual yo estaba seguro que era lo que necesitabais oír o lo que el Señor quería que compartiese. Así que me puse a teclear ayer por la mañana, empezar a preparar la aplicación y cuando llevaba 1 hora y media de aplicación, el Señor me habló directamente, me dijo, lo que tú habías pensado que era, no es, empezamos de nuevo. Así que eran las 12 del mediodía y empezaba de nuevo con la predicación. Y le dije, bueno, Señor, entonces, si esto iba a ser mío o no era para el momento adecuado, dime tú qué es lo que quieres que hable. Y efectivamente, al momento me habló y me dijo, habla de esto. Y yo me quedé sorprendido porque el Espíritu Santo habla. Es impresionante lo que Dios hace cuando tú estás dispuesto a escucharlo. Así que cierro este paréntesis para que empecemos a la grabación. ¿Vale? Y la palabra que quiero compartir con vosotros esta mañana se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 11 a 17. Dice así la palabra del Señor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra que quiero compartir con vosotros esta mañana tiene como título Obras Mayores. Este capítulo se encuentra situado en el marco de las predicaciones o las enseñanzas de Jesús en el aposento alto. De los capítulos 13 a 17, Jesús se lleva a sus discípulos y le está enseñando, dándole las enseñanzas finales antes de ser prendido, antes de ser crucificado. Y les habla de que se va a marchar, pero que va a preparar un lugar en el cielo para estar con ellos, con Él y con el Padre. Le habla que Jesús es el único camino al Padre, pero también le habla de la unidad, la unión que tiene que haber entre los hijos de Dios y el Padre. También en el capítulo 16 hablará, lavarán los pies a los discípulos y también tomarán la cena del Señor. Así que en estos capítulos, del 13 al 17, Jesús está dándole la última voluntad del último testamento, digámoslo así, a sus discípulos. Y les dice que les deja con un encargo. Y este encargo lo van a tener que desarrollar ellos cuando Él no esté. Que se convertirá en la misión y el motivo de ser de los discípulos de aquel tiempo y el motivo de ser de este tiempo. El encargo tiene que ver con llevar a cabo la obra de Dios en este tiempo. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Este texto ha sido malinterpretado muchas veces, dando un enfoque a que los hijos de Dios van a hacer cosas más llamativas, extravagantes,
más grandes y notorias que las que hizo Jesús, lo cual no es posible. Jesús hizo milagros y también algunos de ellos fueron replicados por sus discípulos, tales como sanar enfermos, dar vida a muertos, y esto van creciendo. Pero el milagro mayor que Jesús hizo, aparte de alimentar a los 5.000, ya sabéis, todos esos vistosos, llamativos, tiene que ver que mediante su vida en la cruz, es el mayor milagro, dio vida a toda la humanidad. Y eso ningún hombre, ninguna mujer de ningún tiempo lo puede hacer. Cuando lees este texto, erróneamente te da un subidón porque dices, wow, tengo superpoderes. Y en cierta manera sí, porque tienes el Espíritu Santo, pero no hablamos de esa clase de superpoderes. ¿Qué obras mayores Jesús dice a sus discípulos que van a realizar? Antes de desarrollar estas obras, me gustaría enfatizar en algo. Cuando Jesús dice de cierto, en algo, está diciendo, presta atención bien lo que te estoy diciendo, porque esto es muy importante. Dice, porque lo que te voy a decir, yo tengo conocimiento de causa de lo que te estoy hablando. La raíz de cierto te digo es amén. Así que Jesús muchas veces habla, en vez de decir amén al final, dice amén. Amén es así sea. Lo que te estoy diciendo, así es. Y le dice a sus discípulos, así es lo que estoy diciendo. Puede sonaros raro, pero así es. Que vosotros estáis llevando la antorcha y vais a hacer obras mayores que yo. ¡Wow! ¿Cómo se os queda el cuerpo con esto? Obras mayores que Jesús. ¿Por qué obras mayores que Jesús? Pues por el alcance geográfico y universal. Mientras Jesús desarrollaba su ministerio que estuvo limitado exclusivamente en la zona de Israel, Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que las obras mayores son de expansión global del Evangelio. También las obras mayores tienen que ver con el impacto espiritual, la cosecha. Las obras más grandes representan el crecimiento exponencial de creyentes en la historia del cristianismo. Y la obra que el Espíritu Santo hace de transformación, operando cambios profundos. El evangelio masivo que tenemos hoy día, el evangelio que está alcanzando a muchas personas, que ¿os acordáis que el otro día estuve hablando de la mies? Y ahora nos encontramos en la mies que está preparada, está en los campos que son blancos para ser cosechados. Estamos en el tiempo de cosechar. Y también les habla de que las obras que van a hacer son obras de servicio y amor, como Jesús hizo. Jesús enseñó que sus obras y enseñanzas continuarían manifestándose en el mundo a través de sus discípulos, a través del amor activo y del servicio humilde, tales como bendecir a personas, amar, perdonar, ser generosos, orar por los enfermos, por los que están en tribulación, compartir la vida de Cristo en nosotros es hacer obras mayores. Teniendo presente que la expansión del Evangelio en la actualidad es responsabilidad de cada uno de nosotros, Dios nos llama a nosotros en este día a hacer obras mayores. Y lo hace a través de personas sencillas, porque el Evangelio nació a través de personas sencillas. Personas sencillas, todo tipo de personas que estén dispuestas a abrazar a Jesús. Estas personas, estos discípulos que eran gente del vulgo, transformarían el mundo en ese momento, en el primer siglo. Aquellos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Encontramos en Hecho. Y eso es el llamado del Señor para nosotros en este día. Trastornar y transformar el mundo. Esas son las obras mayores que el Señor nos da.
Así que teniendo esto presente, esta clase de obras que el Señor quiere que hagamos, me gustaría ver qué principios encuentro en este mismo texto para poder desarrollar esa clase de obras. Porque por descontado que esas obras no las podemos hacer naturalmente, sino que justamente las podemos hacer cuando nosotros entramos en un vínculo, en una realidad de interdependencia con Jesús. Amén. Así que en primer lugar, ¿cómo podemos hacer estas obras mayores? En primer lugar, enfocándonos en dar la gloria a Dios con nuestras vidas. El versículo 11 dice, créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en primer lugar, vemos aquí que entre el Hijo y el Padre hay unión. No hablo de unidad, que también es otra cosa, pero es unión. Jesús no se cansa en el Evangelio de enseñarnos con su propia vida la unidad, la unión, la dependencia que hay entre el Padre y el Hijo, o el Hijo y el Padre. Jesús nos muestra que tiene una relación de intimidad con el Padre y que constantemente está buscando hacer la voluntad del Padre. Jesús no se está autoalabando. Jesús siempre está diciendo, el importante es el Padre y yo he venido a hacer la obra. La realidad es que nuestro Señor Jesús vivía con una misión concreta que tenía que ver con salvar la humanidad, en los cuales formamos parte tú y yo. Pero esa misión no la llevó a cabo solo, sino que lo hizo en compañía del Padre y del Espíritu Santo que le está haciendo hoy día. Nosotros fuimos rescatados por la sangre de Jesús. Y de tal manera que hoy día podemos tener vida y vida abundante. En Efesios 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida. De nuevo, nos dio vida. Esta nueva vida que hay en nosotros se desarrolla estando en unión con Dios, en unión con Cristo. El crecimiento de nuestro ser interior no se da, se da solamente en el marco de una relación vital con el Señor. En el mensaje del aposento alto, en el capítulo 15, Jesús les habla de la parábola de la vid. Y le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús nos enseña a estar en unión vital con el Padre. No hay crecimiento sin conexión vital con Dios. No hay fruto real si las ramas están rotas. Cuando vemos los días de cuando hay tormentas de viento, perdón, cuando hay vendavales, vemos como los parques nuestros, los árboles, se rompen las ramas. ¿A qué sí? Habéis visto de esto, ¿no? ¿Y qué sucede con esas ramas? Pues los primeros días parece que no les ha pasado nada, porque todavía tienen savia interior. Pero a medida que va pasando los días, estas hojas empiezan a ponerse mustias, se van secando y al final esta rama solamente sirve para ser quemada, no sirve para nada más, porque no tiene vida en sí. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a estar en unión vital, no estar desgajados, no estar rotos, no estar separados de la vid, que es nuestro Señor. Amén. Necesitamos entender que esta realidad natural se convierte en una verdad espiritual. Nuestra vida glorifica al Señor en la medida que Jesús crece en nosotros. En la medida que nuestra vida sustituye nuestra religiosidad.
que sustituye nuestras buenas acciones. Señor, yo merezco que tú me bendigas porque soy una buena persona. Dios quiere seguir transformando nuestra mentalidad para que podamos depender de Él en todo momento. Necesitamos dejar de ser religiosos. Pensar que Dios me premiará por algo que yo hago. Cuando todo lo que yo tengo de valor, que soy yo mismo, es porque Él me lo ha dado. Amén. Él no nos va a premiar por lo que yo hago, sino Él nos va a premiar porque Cristo está viviendo en nosotros. Así que estamos llamados a tener una unión íntima con el Señor, porque la rama solamente da fruto cuando está injertada en el árbol. Solamente da fruto de esta manera. Se puede esforzar todo lo que quieras, pero no va a dar fruto, se va a secar. Y necesitamos entender esto, que estamos llamados a mantener una unión vital con el Señor. Pero también estamos llamados a mantener la unidad los unos con los otros. Glorificamos al Señor cuando empezamos a tomar conciencia de la obra que la obra del Señor se hace en comunidad. Di comunidad. Comunidad. Es muy importante entender esto, que la obra del Señor se da en el entorno de cada uno de los que estamos aquí, que somos iglesia. Somos hijos de Dios, rescatados por su sangre. Y debemos estar entendiendo que Dios no nos ha llamado cada uno de nosotros para vivir nuestra propia vida, nuestro propio camino, alejados los unos de los otros. Debemos aprender a aceptar a cada uno de los que están a nuestro lado como son. Amén. Dios sabía que eso era difícil. Jesús, cuando pagaba con su sangre por cada uno de nosotros, sabía que muchas veces no somos tolerantes, somos intolerantes. No levantes la mano. Pero somos intolerantes con aquellos que a veces no hacen o no piensan como nosotros. En este mundo que vivimos de tantas diferencias, si no estás conmigo, estás contra mí, pues a veces este pensamiento se instala en la iglesia y nos perdemos la bendición de saber que somos un cuerpo que Dios ha pagado con su sangre por cada uno de nosotros y que yo no soy más que tú, ni tú eres más que yo, sino que juntos somos una familia llamados para vivir en unidad y por ende, poder hacer esas obras mayores. Porque no van a creer en Jesús, Juan 17 lo dice, si nosotros no estamos unidos. ¿Cómo van a creer en Jesús si ven que los que dicen que creen en Jesús, cada uno vive su estilo de vida, vive de la manera que le vaya bien, criticando? Porque a veces criticamos, ¿no? Pocas, una vez al año. Criticando a los demás. No, eso no trae unidad y eso no trae que nadie pueda creer en el Evangelio. Y necesitamos entender, como dice Juan 17, que sean uno, todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que estamos llamados a estar en unión con el Señor. Estamos llamados a estar en unidad los unos con los otros. Esta oración no es una utopía. La de la unidad no es una utopía, aunque a veces lo parece. Es una utopía cuando nosotros ponemos por delante nuestros propios intereses personales. Pero cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando nosotros empezamos a ver a nuestros hermanos como mayores que nosotros, cuando hacemos caso, como decimos, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios. Y después dice, segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros esto lo abrazamos de verdad, entonces no es una utopía, es real. Así que necesitamos entender que el Señor nos llama a vivir en unidad, que no es una utopía, que esto es real, que hemos sido llamados por el Señor, hemos sido alcanzados por Él. Ya no hay un pecado
que nos acuse delante del Señor. Ya no nos vamos a estar en la separación eterna de la presencia de Dios. Ya no vamos al infierno, ya tenemos propósito de vida. Y el propósito de vida es que el Señor quiere que tengamos presente, es que hemos sido llamados para glorificarle en unidad y en unión con Él. En segundo lugar, estas obras mayores se hacen obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿A cuántos de vosotros os gusta obedecer instrucciones? No mucho. Todos tenemos nuestra manera de hacer las cosas, ¿a qué sí? Y si, además, dicen, haz esto de esta manera. ¿Y si probamos de esta otra manera? Pero estamos llamados a obedecer a la palabra del Señor. Obedecer al Señor. Porque Jesús vivió en obediencia al Padre. En Filipenses 2 nos dice, en el versículo 8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. En Hebreos 5 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús oraba y obraba en obediencia al Padre. La misión del Padre era la misión de Jesús. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de que Dios cuente con cada uno de nosotros. Estamos llamados a vivir en esa misión, obedeciendo al mandato divino de ser portadores de buenas noticias. Pero, ¿sabéis qué clase de obediencia quiere el Señor que tengamos? Una obediencia basada en el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Evangelio de Juan repite 7 veces guardar su palabra o guardar sus mandamientos. Y en ese capítulo de 14 lo repite 3 veces. Dice, si me amáis, guardad. Si me amáis. Y la palabra que utiliza aquí es ágape. Un amor que es sacrificial. Es un amor que no toma en cuenta si el otro lo merece o no lo merece. Es un amor no basado en los sentimientos, porque si hacemos las cosas por sentimientos, muchas veces no hacemos las cosas. Es un amor basado en la razón. Es un amor basado en la obediencia a la palabra del Señor. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿sabéis la historia que os cuento? Jesús después se encuentra con Pedro, que lo llama allí en la playa, y le empieza a preguntar si le ama. Jesús le pregunta si le ama con amor ágape, de ese que se entrega, y Pedro le contesta que, bueno, que yo te amo como si fueses mi amigo. Es la diferencia. El Señor le pregunta con amor ágape y Pedro le contesta con amor filial, con amor de amistad, con amor de hermano. Pero el Señor le vuelve a preguntar si le ama con ese amor ágape y él le vuelve a contestar con ese amor filial. Hasta que el Señor le pregunta, ¿me amas por lo menos como amigo? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. ¿Sabéis? Con esto quiero decir que el Señor conoce lo que hay en nosotros. Sabe cuán importante es para nosotros o cuán no importante es para nosotros. Pero es lo que está anhelando, como pasó cuando él preguntaba a Pedro, el amor que tenía. Está preguntándonos si de verdad le amamos incondicionalmente. Sabe dónde estamos, dónde está nuestro amor. Pero Él quiere enamorarnos para que de verdad nos entreguemos totalmente. No como amigos, sino como que pongamos nuestra vida por como Él puso su vida por nosotros.
Amén. Estamos llamados a vivir en esa clase de amor, ágape. Hay ejemplos del verbo ágape. Decidir perdonar sus errores y apoyarlo en su rehabilitación de una persona. Esto es amor ágape. Trabajar cada fin de semana en el comedor social sin recibir remuneración es un acto de amor ágape. Elegir no guardar rencor y ayudar a alguien que te traicionó es amor ágape. Déjame que te pregunte, ¿qué tipo de amor tienes por Jesús? Necesitamos entender que Dios es lo más importante en este mundo. Él nos lo ha dado todo. Él nos lo ha dado todo para que podamos cada día amarle más. Dios anhela de que nuestro amor cada día vaya en aumento hacia Él. Así como debe haber un aumento de amor en una pareja, en un matrimonio, aunque va cambiando de forma en el tiempo, ¿no? Pero va aumentando ese amor. Esa clase de amor es el que Dios nos llama a tener hacia Él. Esto significa vivir en el amor ágape. ¿Sabéis? Nos dice Jesús que orar en su nombre tiene recompensa. Este es otro aspecto. No es solamente amar al Señor, ahora hablamos de que pedir el nombre de Jesús tiene su recompensa. Orar en el nombre de Jesús tiene que ver con ser conscientes de lo que significa Dios en nuestras vidas. Orar el nombre de Jesús significa lo mismo que orar lo que Jesús ora al Padre. En 1 Juan 5 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque lo queremos para gastar, ¿dónde? En cosas que son superficiales y banales. Pero si nosotros oramos conforme a la voluntad del Padre, de Jesús, al Padre, Él lo va a hacer. Porque estamos orando según lo que es la naturaleza de Jesús. Orar en nombre de Jesús es orar por las cosas que honran y glorifican al Padre y a Jesús. Orar al Padre significa desplazarnos a nosotros del centro para que Dios sea el centro. Si un día hacemos recuento de cómo son nuestras oraciones, cuán centradas están en otros o cuán centradas están en nosotros mismos, nos daremos cuenta de verdad nuestra relación con el Señor y nuestro amor con el Señor. Oramos en el nombre de Jesús porque Jesús está entre nosotros y el Padre. Podemos orar en el nombre de Jesús porque Dios ya nos ve a nosotros y nuestros pecados cuando nos presentamos delante de Él, sino que nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Nos ve cambiados y transformados. Aquí sí que necesitamos entender que el Señor nos ha dado una nueva identidad para poder pedir en el nombre de Jesús. Y pedir en el nombre de Jesús significa pedir en lo que Jesús pediría. Amén. Y por último, hacer las obras mayores tiene que ver que estamos llamados a ser habitados y guiados por el Espíritu Santo. Os he hablado de obediencia, os he hablado de unidad, os he hablado de orar en el nombre de Jesús, os he hablado de unión, pero es vital ser habitados y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros le conocéis
porque mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. Los discípulos estaban desanimados por lo que Jesús le había dicho, que ya se iba a ir, de que se marcharía, pero prometió que no los dejaría solos. Pero ellos no pudieron entender esta realidad hasta que Jesús no resucitó. De hecho, recordad que cuando Jesús fue crucificado, todos se fueron y no estaban con él. Pero cuando Jesús resucitó, él cambió su mente. Y cuánto más cuando vino el Espíritu Santo 10 días después de que él ascendió al cielo, cuando vino Pentecostés, ¿vale? Entonces, la iglesia pasó de estar escondidos dentro de sus casas, con las puertas cerradas, a vivir en expansión, sin miedo y con propósito, de vivir como discípulos y haciendo discípulo. El Espíritu Santo ha venido a hacer la obra de Jesús en nuestro interior. Y cuando el texto dice que os enviaré a otro consolador, la palabra otro en el griego significa es alen, y es otro de la misma identidad, de la misma naturaleza que el del que está hablando. Así que Jesús está diciendo, os voy a enviar a otro, os voy a enviar a otra persona, al Consolador, al Paráclitos, que estará con vosotros y estará dentro de vosotros, para que os ayude en todo. Ese otro tiene que ver con que Jesús no nos iba a dejar huérfanos, sino que además ese Espíritu Santo tiene la misma identidad, tiene la misma naturaleza que Jesús, y ese otro es el que mora en nosotros. Es Dios mismo morando en nosotros. El Espíritu Santo quiere que aprendamos a ser guiados por Él mediante la palabra, mediante la obediencia a la palabra de Dios y mediante una comunión íntima con el Señor. En nosotros habita el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Aunque a veces también habita el de cobardía, que ese es natural, no es el que venga, no nos lo da el Señor. Ese es el que tenemos nosotros en nuestro ADN. Pero el Señor ha venido a cambiar nuestra realidad, ha venido a cambiar nuestra identidad, para que podamos creer todo lo que Él dice de nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Nos dice que nos ha enviado el Espíritu de verdad. Sabéis, en un mundo, vivimos en un tiempo donde se ha instalado en este mundo un espíritu de mentira, que intenta engañar incluso a los creyentes. Un espíritu de mentira que embota el pensamiento y la mente de aquellos que no conocen a Dios y que están lejos de Él, para que no puedan ver su propia condición espiritual como un día nosotros pudimos verla. Para que no puedan ver, para que ellos puedan ver solamente una realidad de autocomplacencia, de que todo va bien, de que no necesitamos a Dios y que solitos nos bastamos. También vive un espíritu de mentira que lleva a la persona a vivir enfocado en lo material y en lo temporal, no en lo inmaterial y lo trascendente. El Espíritu Santo nos muestra de verdad, es el Espíritu de verdad, nos muestra de verdad quién es Jesús y quiénes somos nosotros sin Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos quiere seguir convenciendo de nuestro propio pecado, de nuestros errores. Nos abre los ojos a la realidad del amor de Dios, que es incondicional sobre cada una de nuestras vidas. Dios nos llama a vivir conforme a este espíritu de verdad en el día de hoy, a orar, a interceder para que las vendas de los ojos de las personas que no le conozcan, le conozcan. Que no veamos a las personas como enemigos, sino al poder espiritual que está actuando detrás de esas personas y que está gobernando en este mundo, y el Señor está llamando a que tengamos conciencia de que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quiere vivir, quiere morar en todas las vidas, pero que estamos llamados a orar e interceder para que esto sea así. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que la oración tiene poder? Cuando hacemos la oración conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él desea y Él se compromete para hacerlo,
entonces Él interviene. Así necesitamos orar con fe en el Señor, porque el Señor se implica totalmente con nosotros. ¿Amén? ¿Tienes familia que no conoce al Señor? ¿Sí? Todos, ¿no? Necesitamos orar por ellos y no rendirnos, porque a veces nos rendimos y decimos, madre mía, llevo tantos años predicando, tantos años intercediendo, tantos años y no hay cambios. No, Señor, no te rindas. Eso es el espíritu de mentira. El espíritu de verdad te lleva a estar despierto para que puedas confiar en lo que Dios quiere hacer con tu familia y en el entorno donde te encuentras. Y por último, el Espíritu Santo mora en nosotros. No estamos solos en este tiempo. No es el tiempo del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo bajaba y tomaba a algunas personas para profetizar o para hacer cosas sobrenaturales y después se iba. Hoy el Espíritu Santo está morando permanentemente en ti y en mí. ¿Eres consciente de que el Espíritu Santo te habita? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Es muy diferente una cosa de la otra. Necesitamos experimentar, saberlo, necesitamos saber, pero saber, ¿cómo se llama esto? De una manera experimental. Saber que el Espíritu Santo me habla. Saber que el Espíritu Santo lo puedo contristar. Sabes que se entristece también, ¿no? Que lo puedo contristar cuando no estoy caminando como Dios quiere que camine. Y también lo podemos alegrar cuando hacemos la voluntad del Padre. Estamos llamados a dejar que el Espíritu Santo tome el control pleno de nuestras vidas. Sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos 8. Sed llenos para que podamos entender que nuestra vida tiene propósito. ¿Para qué creas que fuiste alcanzado por el Señor o salvado por el Señor? ¿Solamente para que tú estuvieses gozoso con esa alegría que Dios da de saber que tienes al Señor? ¿O hay algo más? Si Jesús moría por el mundo, pues tú y yo estamos llamados para vivir por Él y dar nuestra vida en el mundo y por el mundo. No nos ha rescatado para que vivamos nuestro estilo de vida propia y solamente para nosotros, sino que nos ha llamado para vivir por y para otro. Han pasado 2000 años que el Señor Jesús partió y dejó a su Espíritu Santo, que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Puedes pasar, por favor? Sigue siendo hoy día vigente el mismo encargo. Hacer obras mayores. ¿Cuántos queremos hacer obras mayores? ¿Relevantes para el reino de los cielos? Obras mayores es entregarnos totalmente a lo que Dios quiere que hagamos, pero tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios anhela que vivamos como hijos del Señor. Así que estas obras son las que estamos llamados a hacer y vivir como hijos del Señor. No te engañes, no dejes que te engañe nadie, que ser cristiano no vale la pena, que ser cristiano hay que estar escondidos detrás de una piedra. No, somos hijos del Señor. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos está empoderando. ¿Sabes lo que es empoderar? Nos está dando la fortaleza para dar testimonio, para vivir conforme a su naturaleza, como hijos de Dios. ¿Qué desafío tan grande tenemos? No vivir para nosotros, sino vivir para el Señor. Necesitamos entender que el Señor nos llama a vivir en unidad, en unión, en dependencia, en relación, en obediencia y dejando que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. ¿Necesitamos ser transformados? ¿Quién cree que necesita ser transformado? Que levante la mano. Necesitamos avanzar y crecer en su camino con el Señor Jesús. Necesitamos creer todo lo que Dios dice que tenemos que creer. Abrazar su proyecto de vida, digámoslo así, por el cual Él vivió, murió y volvió a resucitar para darnos a todos una salvación plena y completa. Amén. Así necesitamos vivir esto de esta manera.
Créetelo. Tienes mucho que dar. Si das a Jesús, tienes muchísimo más que dar. No se trata de que tengamos un buen carácter, un carácter amable o afable, que sí que hay que tenerlo. Pero se trata, más allá de todo esto, de que el Espíritu Santo quiere obrar a través de cada uno de nosotros. ¿Buscamos al Señor? ¿Buscamos al Señor? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos tantas gracias por habernos dado la oportunidad de vivir de nuevo, tener una vida abundante. Aun cuando nosotros estábamos lejos de ti, tú diste tu vida dándonos esa vida plena que podemos tener hoy día, Señor. Quiero pedirte que tú sigas obrando, que tú nos sigas convenciendo a cada uno de nosotros que tú eres el motivo de nuestra vida, Señor. Que podamos entrar en una dimensión de relación más profunda contigo, Señor. Más una relación no de amigos, sino de Señor, de siervo, de discípulo, de maestro, de Dios. Para nosotros, Señor. Quiero pedirte que tú te manifiestes en esta mañana en cada una de nuestras vidas. Que tú derrumbes todos aquellos pensamientos que hay en nosotros que impiden que vivamos en el día de hoy, en esta novedad de vida que tú nos has dado. Señor, creemos en que tú lo quieres hacer, que todos nuestros argumentos puedan caer para que podamos abrazar tu verdad sobre todas las cosas, Señor. Te damos tantas gracias porque tú nos has dado propósito. Muchísimas gracias porque con tu sangre nos levantaste para vivir por y para ti, Señor. Gracias, Jesús, por hacerlo. Perdónanos por fallarte en tantas ocasiones, Señor, pero queremos vivir para ti y serte fieles en el día de hoy, Señor. Caminar en un compromiso nuevo de poder vivir en dependencia hacia ti, Señor, y poder estar enfocados en esas obras mayores que tú nos has llamado a vivir, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia aquí en Manacor. Quiero pedirte que tú los levantes, que tú les des el empoderamiento del Espíritu Santo para que puedan ser testigos fieles en el lugar donde se encuentran, con sus amigos, con sus padres, con sus esposas, esposos, Señor, con sus hijos, en cualquier lugar, Señor, con los compañeros de trabajo, de clase, que tú puedas obrar y poner fuego en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, para que todos nos podamos rendir a ti, Señor, a este llamado de transformación de esta humanidad que tú ya estás haciendo en cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Nos ponemos en pie, familia? Vamos a alabar al Señor.